Bienvenidos a Secretos Oculto, el canal que desentierra lo que la historia quiso sepultar para siempre. Hoy nos adentramos en las sombras de Sevilla, año 1875. Imagina un convento franciscano perdido en las callejuelas empedradas del barrio de Santa Cruz, donde 7 monjas han jurado silencio eterno ante Dios. Pero detrás de esos votos sagrados se oculta un secreto tan atroz que hizo temblar a la Iglesia Católica hasta sus cimientos. La sequía había convertido a Andalucía en un desierto de muerte. El Guadalquivir, arteria vital de Sevilla, era ahora un cauce seco y polvoriento. Los olivares morían, las cosechas fallaban, y el hambre se extendía como una plaga bíblica. En las plazas, los mendigos caían exhaustos y las campanas de las iglesias ya no tocaban para misa, sino para entierros. Pero dentro del convento de Santa María de las Lágrimas, fundado en 1620, las monjas seguían sus rituales con devoción inquebrantable, o eso creían los habitantes de Sevilla. La Madre Superiora, Sor Isabel de la Cruz, era una figura temida y respetada. A sus 58 años, su rostro enjuto y sus ojos negros como el carbón reflejaban una fe de hierro. Había acogido a 6 hermanas más: Sor Ana, la novicia de 19 años con mirada inocente; Sor Teresa, la cocinera robusta de manos callosas; y las demás, mujeres que habían buscado refugio en Dios tras perderlo todo. El convento era su fortaleza: muros altos, huerto propio, pozo artesiano. Pero la sequía no respeta bendiciones. En noviembre de 1875, un sacerdote local, el padre Miguel Ruiz, visitó el convento por primera vez en meses. Encontró las puertas entreabiertas, el aire pesado con olor a incienso rancio. Sor Isabel lo recibió en el claustro, pálida pero serena. «Dios provee, padre», le dijo con voz que parecía venir de ultratumba. Él bendijo el lugar y se marchó, sin sospechar que acababa de cruzar el umbral de la condenación. Esa misma noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo sin estrellas, algo cambió para siempre en el convento de las sombras. Un hambre diferente despertó entre esas paredes sagradas. Un hambre que no se sacia con oraciones, ni con pan. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe. Este es el primer secreto oculto que desvelamos juntos. Prepárate, porque algunas verdades son mejores guardadas en la oscuridad. Para entender el horror que se avecinaba, debemos retroceder al verano de 1875. España vivía uno de los peores años de su historia moderna. La sequía no era un fenómeno aislado, sino una catástrofe bíblica que había comenzado 2 años antes. En Andalucía, la tierra agrietada parecía maldecida. Los campos de trigo se convirtieron en cementerios amarillentos. Las viñas se marchitaron como dedos esqueléticos, y hasta los rebaños más resistentes sucumbieron al sed y al hambre. Sevilla, la joya del sur, era un espectáculo de desesperación. Las fuentes de mármol en la Plaza de España estaban secas. Los patios andaluces, que una vez rebosaban de jazmines, ahora albergaban ratas y mendigos. El comercio fluvial, vida misma de la ciudad, se paralizó. Barcos varados en el fango del Guadalquivir se convirtieron en refugios para los desesperados. La mortalidad infantil se disparó, y las casas nobles cerraban sus puertas a los que llegaban buscando caridad. En este contexto apocalíptico, el convento de Santa María de las Lágrimas se erigía como una anomalía. Mientras las campanas de la catedral tocaban a difuntos cada hora, las monjas continuaban su rutina monástica con perturbadora normalidad. Los vecinos notaban detalles extraños.
El humo de la cocina del convento nunca cesaba. Las hermanas nunca salían a pedir limosna como era costumbre, y las misas que ofrecían en la capilla contigua atraían a pocos fieles. «Están ayunando por nosotros», decían algunos. «Están locas», murmuraban otros. Sor Isabel de la Cruz no era una superiora común. Nacida en 1817 en un pueblo de Extremadura, había entrado al convento a los 16 años tras la muerte de sus padres en una epidemia de cólera. Su ascenso a Madre Superiora en 1865 fue meteórico, impulsado por su carisma magnético y su interpretación radical de las enseñanzas de San Francisco de Asís. Para ella, el ayuno no era penitencia, sino comunión directa con Dios. El cuerpo debe morir para que el espíritu viva, predicaba a sus hermanas. El convento mismo era un lugar singular. Construido en el siglo XVII sobre los restos de una antigua sinagoga, decían que estaba maldito desde su fundación. Los constructores originales habían encontrado tumbas judías bajo los cimientos y algunas nunca se rellenaron adecuadamente. Los frailes que lo bendijeron en 1620 reportaron presencias durante la ceremonia. Pero Sor Isabel veía estas historias como pruebas de fe, no como advertencias. Cuando la sequía alcanzó su punto crítico en octubre de 1875, el pozo del convento, que había sido su salvación, comenzó a fallar. El agua se volvió turbia, con sabor metálico. El huerto, orgullo de Sor Teresa, produjo solo tomates deformes y hierbas amargas. Las monjas empezaron a perder peso visiblemente. Sus rostros, antes serenos, se volvieron huesudos. Pero nadie se quejaba. Nadie abandonaba el voto de obediencia absoluta. El 15 de noviembre, el padre Ruiz recibió una carta anónima. Algo terrible pasa en el convento. Las monjas no son lo que parecen. La firmaba un alma preocupada. El sacerdote, hombre pragmático de 45 años, descartó la nota como chisme de borrachos, pero algo en su interior le inquietaba. Decidió visitar el convento al día siguiente. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre y pondría en marcha una cadena de eventos que culminaría en uno de los escándalos más oscuros de la historia eclesiástica española. El 16 de noviembre de 1875 amaneció frío y brumoso en Sevilla. El padre Miguel Ruiz, sacerdote de la parroquia de San Vicente, se encaminó hacia el convento de Santa María de las Lágrimas con el corazón algo inquieto. Vestía su sotana negra habitual, llevaba el breviario bajo el brazo y en su bolsillo la carta anónima que no podía quitarse de la cabeza. Probablemente sea una tontería, se decía, pero mejor prevenir que curar. El convento se encontraba en una callejuela estrecha del barrio de Santa Cruz, lejos del bullicio de la Alameda de Hércules. Los muros de piedra caliza estaban cubiertos de hiedra seca, y la puerta principal, de roble macizo con refuerzos de hierro, parecía no haberse abierto en meses. El padre Ruiz golpeó la aldaba con forma de cruz, y el sonido reverberó como un trueno en el silencio sepulcral. Tras varios minutos que parecieron horas, la mirilla se abrió con un chirrido. Dos ojos negros lo escrutaron desde la oscuridad. «¿Quién osa perturbar nuestra paz?», susurró una voz femenina. «Soy el padre Ruiz de San Vicente. Vengo a ofrecer bendición y provisiones», respondió él, levantando una cesta con pan duro y higos secos. La puerta se abrió lentamente, revelando a Sor Clara, la portera, cuya figura encapuchada parecía más sombra que persona. El claustro interior era un mundo aparte. El cielo plomizo se filtraba a través de arcos ojivales, proyectando sombras largas sobre el suelo de azulejos rotos. El aire olía a incienso rancio y algo más, algo metálico y dulzón, que el sacerdote no pudo identificar.
Sor Isabel lo esperaba al fondo, de pie junto a una fuente seca. Su hábito gris colgaba flojo sobre su figura demacrada, pero su postura era erguida, casi desafiante. «Bendícenos, Padre», dijo ella con voz que parecía salir de una cripta. El sacerdote comenzó el ritual, aspergeando agua bendita, que extrañamente chisporroteó al tocar el suelo, y recitando salmos. Las otras monjas aparecieron una a una desde las sombras. Sor Ana temblaba visiblemente. Sor Teresa mantenía las manos ocultas bajo las mangas. Las demás formaban un semicírculo silencioso. Sus rostros... El padre Ruiz notó algo extraño. No era solo el hambre. Había algo salvaje en sus ojos, un brillo primitivo que no pertenecía a mujeres de Dios. La bendición terminó y Sor Isabel lo acompañó a la salida. «Gracias por su visita, Padre». «Dios provee de maneras misteriosas», dijo ella, colocando una mano fría sobre su brazo. En ese momento, el sacerdote vio algo por el rabillo del ojo. En el refectorio contiguo, una mesa larga cubierta con un mantel blanco, y sobre ella lo que parecían restos de un banquete, huesos de ave o algo más. Cuando cruzó de nuevo la puerta del convento, el padre Ruiz sintió un escalofrío. La carta anónima ya no parecía una tontería. Esa noche, en su modesta vivienda parroquial, no pudo dormir. Soñó con ojos negros, observándolo desde la oscuridad, con el olor metálico impregnando su habitación, con susurros que decían, «Come o muere». Al día siguiente, decidió investigar más. Habló con los vecinos, con los mendigos que rondaban la zona. Las historias que escuchó lo horrorizaron. Niños desaparecidos cerca del convento, gatas que nunca regresaban a casa, y un olor extraño que salía de las chimeneas después del anochecer. El 20 de noviembre, el sacerdote volvió al convento. Esta vez no llevaba cesta de comida, sino una linterna y una determinación de hierro. Golpeó la puerta con más fuerza. Nadie respondió. La mirilla permaneció cerrada. Pero desde el interior oyó algo que le heló la sangre. No eran oraciones, no eran salmos. Eran risas, risas bajas y guturales que no pertenecían a mujeres santas. El padre Ruiz retrocedió, haciendo la señal de la cruz. Sabía que acababa de asomarse al abismo. Después de la inquietante visita del padre Ruiz, el convento de Santa María de las Lágrimas se sumió en un silencio aún más opresivo. Las monjas, conscientes de que los ojos de la ciudad empezaban a fijarse en ellas, redoblaron sus precauciones. Las puertas se cerraban al atardecer con doble cerrojo, las ventanas se cubrían con telas gruesas y las oraciones nocturnas se recitaban en susurros. Pero el hambre no respetaba votos ni candados. Sor Teresa, la cocinera de 42 años, que había entrado al convento tras enviudar en 1868, era la más práctica del grupo. Sus manos, marcadas por años de amasar pan y mondar verduras, temblaban ahora al preparar las raciones diarias. Sopa aguada de hierbas secas y mendrugos de galleta rancia. «No durará», murmuraba para sí misma mientras removía el caldero en la cocina subterránea. El pozo había dado su último sorbo esa mañana y Huerto era ahora un campo de espinas. Las monjas adelgazaban a ojos vista. Sor Ana la novicia había perdido tanto peso que su hábito le colgaba como un sudario. La noche del 22 de noviembre de 1875, la luna llena iluminaba Sevilla con un resplandor espectral. Un maullido lastimero rompió el silencio del convento. Era un gato callejero, un felino negro y famélico que había sobrevivido a la sequía merodeando basureros. Sor Teresa lo oyó desde la cocina y, sin pensarlo dos veces, abrió una rendija en la puerta trasera. El animal entró cojeando,
sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. «Pobrecito», susurré ella, pero sus manos actuaron por instinto. Un golpe seco con una piedra del hogar y el maullido cesó. En la penumbra de la cocina, iluminada solo por una vela de sebo, Sor Teresa preparó su ofrenda. Desolló al gato con un cuchillo de cocina, su hoja manchada de sangre oscura. El olor metálico se mezcló con el humo del fogón, y pronto un guiso humeante burbujeaba en el caldero. No era mucho, apenas carne fibrosa y huesos pequeños, pero era algo. Cuando las demás monjas se reunieron en el refectorio a medianoche, Sor Teresa sirvió el plato con manos temblorosas. «Un regalo de Dios», dijo, evitando sus miradas. Sor Isabel, la superiora, fue la primera en probarlo. Tomó una cucharada, masticó lentamente, y un destello de vida volvió a sus ojos negros. «Bendito sea el Señor», murmuró, haciendo la señal de la cruz. Una a una, las hermanas comieron en silencio, el sonido de las cucharas contra los cuencos como un ritual profano. Sor Ana, la más joven, dudó un instante, pero el hambre fue más fuerte que el escrúpulo. El alivio fue inmediato. Calor en el estómago, fuerza en las extremidades. Por primera vez en semanas durmieron sin sueños de vacío. Pero el gato no fue suficiente. Al día siguiente, Sor Teresa notó que las monjas la miraban diferente. No con gratitud, sino con expectativa. «¿Qué más hay?», parecía preguntar el brillo en sus ojos. Esa misma tarde, mientras barría el claustro, Sor Clara encontró un cuervo muerto en el pozo seco. Lo llevó a la cocina sin decir palabra. El segundo festín fue más audaz. El ave asada, sazonada con las últimas hierbas del huerto. Las monjas comieron con avidez, y Sor Isabel recitó un salmo improvisado. «La carne del cielo nos sustenta en la prueba». El rumor se extendió por Sevilla como niebla. Un mendigo ciego, como el tuerto, solía rondar las calles cercanas al convento. El 25 de noviembre llamó a la puerta pidiendo agua. Sor Isabel lo dejó entrar por caridad cristiana. El viejo, agradecido, se sentó en el zaguán con su bastón. Horas después, cuando las campanas tocaron la medianoche, el bastón quedó solo contra la pared. En la cocina, el guiso de esa noche fue más sustancioso. Las monjas comieron en éxtasis, convencidas de que Dios había enviado al mendigo como sacrificio. Sor Ana, atormentada por visiones, escribió en su diario esa noche: «Hemos cruzado la línea. La carne humana sabe a sal y pecado, pero el hambre nos llama de nuevo». El convento, antes refugio de fe, se había convertido en cámara de horrores. Y el padre Ruiz, desde su parroquia, seguía recibiendo cartas anónimas. La siguiente decía simplemente: «Ya empezó. Deténganlas antes de que sea tarde». El sacerdote sabía que tenía que actuar, pero ¿tendría el valor para enfrentar lo que se ocultaba tras esas puertas sagradas? El guiso del mendigo, el tuerto, marcó un antes y un después en el convento de Santa María de las Lágrimas. No fue solo alimento, fue un elixir prohibido que despertó algo primitivo en las 7 hermanas. Al amanecer del 26 de noviembre de 1875, Sor Isabel convocó una reunión extraordinaria en la capilla. Las monjas se arrodillaron ante el altar, pero sus ojos ya no miraban al crucifijo con devoción. Brillaban con un hambre insaciable, un fulgor animal que contrastaba con sus hábitos grises. La transformación fue sutil al principio. Sor Teresa, la cocinera, notó que sus manos, antes callosas y obedientes, ahora temblaban con una fuerza nueva. Podía partir leña con un solo golpe, y su olfato se agudizó. Olía la sangre de un ratón a metros de distancia. «Es la gracia de Dios», proclamó Sor Isabel durante la reunión, su voz resonando con autoridad profética.
El sacrificio nos fortalece para la prueba final. Las hermanas asintieron, pero Sorana, acurrucada en un rincón, sintió náuseas. En su mente, visiones de El Tuerto la perseguían, su rostro arrugado, su súplica por agua, el crujido de sus huesos en el caldero. Sor Isabel, siempre la visionaria, reinterpretó las escrituras para justificar lo inevitable. En el Génesis, Dios permitió la carne para la supervivencia. ¿No fue Noé quien salvó a la humanidad con sangre animal? Ahora, en esta nueva arca, Dios nos envía ofrendas humanas para nuestra salvación. Citó pasajes apocalípticos del libro de las Revelaciones, comparando la sequía con las plagas de Egipto. Las monjas, agotadas por el hambre, absorbieron sus palabras como dogma. Sor Clara, la portera silenciosa, fue la primera en cambiar por completo. Sus ojos, antes tímidos, ahora escrutaban las calles desde la mirilla con depredación. «Vienen más», murmuraba, oliendo a los transeúntes famélicos. El segundo sacrificio ocurrió 2 días después, el 28 de noviembre. Una tormenta invernal azotó Sevilla, trayendo lluvia bendita pero también refugio a los desposeídos. Una familia de gitanos nómadas, padre, madre y 2 hijas pequeñas de 8 y 10 años, llamó a la puerta del convento, empapados y temblando. «Por caridad, hermana», suplicó el padre, un hombre de piel curtida por el sol andaluz. Sor Isabel los dejó entrar, ofreciendo albergue cristiano. Los instaló en el zaguán, les dio mantas raídas y prometió sopa caliente. Las niñas, exhaustas, se durmieron acurrucadas contra sus padres. A medianoche, cuando la tormenta rugía como un juicio divino, las monjas actuaron. Sor Teresa preparó la cocina subterránea, cuchillos afilados, calderos llenos de agua del pozo revivido. Sor Clara vigilaba la puerta. Sor Isabel dirigía el ritual. El padre gitano fue el primero. Lo arrastraron al sótano mientras la madre gritaba y las niñas lloraban. Un golpe en la cabeza con una cruz de hierro, y el silencio volvió. La madre luchó como una leona, arañando el hábito de Sor Isabel, pero 5 pares de manos la sometieron. Las niñas fueron lo más difícil. Sor Ana, asignada a cuidarlas, las consoló con mentiras. «Duerman, Dios las protege». Pero cuando oyó los golpes, vomitó en un rincón. El festín duró hasta el alba. Carne fresca, tierna por primera vez en meses. Las monjas comieron en el refectorio, iluminadas por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sor Isabel bendijo la mesa. Sangre nueva para espíritus viejos. El sabor era diferente al del mendigo, dulce, casi eufórico. Sor Teresa innovó con empanadas de carne bendita, sazonadas con romero del huerto renacido. Las hermanas devoraron todo, lamiendo los platos como lobas, pero la transformación se aceleró. Piel que recuperaba color, fuerza que volvía a los músculos atrofiados. Sor Isabel, antes enjuta, ahora parecía vigorosa, casi radiante. «Somos las elegidas», declaró. «El hambre nos ha purificado». Sor Ana, sin embargo, no participó plenamente. Se atragantó con un bocado y corrió al dormitorio, donde escribió frenéticamente en su diario: «No es Dios. Es el diablo disfrazado de milagro. Veo sangre en mis manos, oigo llantos en las paredes. Debemos parar antes de que nos consuma a nosotras mismas». Al día siguiente, enterraron los restos en el huerto bajo la lluvia, plantando cruces improvisadas como tumbas santas. Pero los vecinos empezaron a notar. La familia gitana nunca salió del convento. Rumores de desapariciones milagrosas circularon por las tabernas de Sevilla. Mientras tanto, el padre Ruiz, atormentado por sueños sangrientos, decidió actuar.
El 30 de noviembre reunió pruebas. Habló con un gitano que buscaba a su familia perdida. Encontró huellas de sangre seca cerca del convento. «Esto no puede seguir», se dijo, armándose con un crucifijo de plata y una pistola bendita que guardaba desde la guerra carlista. Esa noche, bajo la luna menguante, se acercó al convento con sigilo. La puerta estaba entreabierta, como una invitación al infierno. Desde el interior oyó cánticos, pero no eran salmos. Eran himnos de gratitud por la carne abundante. El sacerdote empujó la puerta y lo que vio en el umbral lo marcó para siempre. El 30 de noviembre de 1875, la noche caía sobre Sevilla como un manto de plomo. El padre Miguel Ruiz, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se acercó al convento de Santa María de las Lágrimas por tercera vez. Ya no era el sacerdote dubitativo de semanas atrás. Ahora llevaba un crucifijo de plata en la mano derecha y oculta bajo la sotana una pistola de chispa bendita por el obispo. Las cartas anónimas lo habían convencido. Algo demoníaco se gestaba tras esos muros. La desaparición de la familia gitana era la gota que colmó el vaso. La puerta principal estaba entreabierta, como si el convento lo invitara a entrar. Un olor dulzón y metálico, el mismo que había percibido en su primera visita, flotaba en el aire húmedo. El sacerdote empujó la hoja de roble con cautela y el chirrido de las bisagras resonó como un lamento. El claustro interior estaba dado por antorchas parpadeantes, proyectando sombras grotescas en las paredes agrietadas. Desde el refectorio contiguo llegaban cánticos, voces femeninas entonando un salmo pervertido: «Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, carnem nostram sanctam». El padre Ruiz sintió un escalofrío. No era latín sagrado, era una blasfemia. Avanzó sigilosamente por el pasillo, evitando las losas sueltas que crujían bajo sus pies. La cocina subterránea estaba al final del corredor, y de allí salía vapor caliente mezclado con el aroma inconfundible de carne asada. El sacerdote se asomó por la rendija de la puerta. 7 figuras encapuchadas rodeaban una mesa larga, devorando lo que parecían empanadas humeantes. Sor Isabel presidía la escena, su rostro iluminado por el fuego del fogón, ahora radiante y casi juvenil. «Más ofrendas vendrán», proclamaba ella entre bocados. «Dios nos ha elegido para esta comunión final». El padre Ruiz retrocedió, pero su bota golpeó un cubo de metal. El ruido fue como un trueno en el silencio. Las cánticas cesaron abruptamente. «¿Quién anda ahí?», gritó Sor Clara desde la oscuridad. El sacerdote maldijo en silencio y corrió hacia el refectorio, donde encontró la capilla. Se arrodilló ante el altar, recitando un exorcismo rápido: «Exorcízote, creatura carnis». Pero las monjas ya lo rodeaban, emergiendo de las sombras como espectros. Sor Isabel fue la primera en hablar, su voz suave pero cargada de amenaza. «Padre Ruiz, ¿otra vez usted? ¿No confía en nuestra fe?» El sacerdote se levantó, blandiendo el crucifijo. «He oído los rumores, la familia gitana, el mendigo. ¿Qué abominación han cometido?» Las monjas rieron bajito, un sonido que heló la sangre del padre. Sor Teresa, con labios grasientos, respondió: «Solo hemos aceptado los dones de Dios. El hambre era la prueba, la carne, la salvación». Sor Ana, la novicia, se mantuvo apartada, sus ojos llenos de lágrimas, pero no contradijo a las demás. El padre Ruiz exigió ver el sótano. «Muéstrenme la verdad, o llamaré a la Guardia Civil». Sor Isabel sonrió con frialdad. «La verdad es para los puros de corazón, padre, pero si insiste». Lo guió escaleras abajo, flanqueada por Sor Clara y Sor Teresa.
El sótano era un antro de horrores. Cadenas oxidadas colgaban de las vigas. Un altar improvisado de piedra manchada de rojo ocupaba el centro, y en un rincón, pilas de huesos pequeños envueltos en trapos. «Restos de nuestras oraciones», explicó Sor Isabel con calma. El sacerdote reconoció un mechón de cabello oscuro, gitano, adherido a un cráneo infantil. «¡Monstruos! Esto es canibalismo sacrílego», gritó sacando la pistola. En ese momento, un ruido en la superficie los interrumpió. Golpes en la puerta principal. «¡Abran en nombre de la ley!», vociferó una voz masculina. Era el cabo de la Guardia Civil, alertado por el gitano que buscaba a su familia. Sor Isabel palideció por primera vez. «El tercer sacrificio debe completarse», susurró a sus hermanas. Mientras el padre Ruiz forcejeaba para subir las escaleras, las monjas lo rodearon. Sor Teresa lo golpeó en la nuca con una sartén de hierro, no para matarlo, sino para silenciarlo. El sacerdote cayó aturdido y lo arrastraron a una celda improvisada en el sótano. Arriba, la Guardia Civil irrumpió en el convento. Encontraron el refectorio vacío, la mesa aún caliente con restos de empanadas. Sor Isabel y las demás fingieron inocencia. «Solo cenamos humildemente, señores». El cabo interrogó a Sor Ana, quien tartamudeó. «La familia se fue al amanecer. Dios los guió». Pero el oficial notó manchas oscuras en el suelo y el olor persistente de carne. «Esto no huele a sopa de verduras», gruñó. Ordenó un registro completo, pero las monjas habían ocultado bien las evidencias. Huesos enterrados en el huerto, diarios escondidos en falsos tabiques. El padre Ruiz, semi-inconsciente en el sótano, oyó fragmentos de la conversación arriba. Sabía que no lo encontrarían a tiempo. Y peor aún, oyó a Sor Isabel susurrar a Sor Teresa: «El sacerdote será el siguiente. Su carne santificada completará el ciclo». La puerta de la celda se cerró con llave y la oscuridad lo envolvió. Afuera, la Guardia Civil se retiró frustrada, prometiendo volver con una orden. Pero el tiempo jugaba en contra del padre y el hambre de las monjas no esperaba. En la celda improvisada del sótano del convento de Santa María de las Lágrimas, el padre Miguel Ruiz luchaba por recuperar la conciencia. El golpe de la sartén de Sor Teresa le había dejado un chichón palpitante en la nuca, y la sangre tibia le corría por la sien. La oscuridad era absoluta, rota solo por el resplandor anaranjado de una antorcha lejana. El aire apestaba a mojo, sangre seca y algo peor: anticipación. «Señor, dame fuerzas», murmuró el sacerdote, tanteando las paredes de piedra fría en busca de una salida. Arriba, las monjas deliberaban en el refectorio. Sor Isabel, con los ojos brillantes de fervor fanático, trazaba el plan. «El padre Ruiz es el sacrificio perfecto», declaró, su voz resonando como un sermón profano. «Su carne, consagrada por años de misas, completará nuestra transubstanciación. Seremos inmortales ante la sequía». Sor Teresa afilaba cuchillos en la cocina, tarareando un salmo invertido. «Lo prepararé como cordero pascual», dijo con una sonrisa lobuna. Sor Ana, la novicia atormentada, se opuso por primera vez. «Es un hombre de Dios. Esto nos condena al infierno eterno». Pero las demás la acallaron con miradas feroces. «Tu debilidad nos pone en peligro», espetó Sor Clara. «Come o muere con nosotros». El tercer sacrificio estaba programado para la medianoche del 30 de noviembre. Dos monjas, Sor Clara y Sor Margarita, bajaron al sótano con una cuerda y un balde de agua turbia. «Bebe, padre, para que tu carne sea tierna», se burló Sor Clara, vertiendo el líquido sobre su rostro. El sacerdote fingió debilidad, pero en su mente rezaba el rosario a toda velocidad. Cuando Sor Margarita se acercó para atarlo, Ruiz actuó.
Con un movimiento desesperado, le arrebató la cuerda y la enrolló alrededor de su cuello. La monja gorgoteó, arañando sus brazos, mientras Sor Clara gritaba por ayuda. El alboroto alertó al resto. Sor Isabel bajó furiosa, blandiendo una cruz de hierro como garrote. «¡Hereje!», rugió, golpeando al sacerdote en el hombro. Ruiz cayó de rodillas, pero no sin antes morder la mano de Sor Clara, arrancando un trozo de carne. La sangre salpicó las paredes y el caos estalló. Monjas forcejeando en la penumbra, el padre escabulléndose hacia una grieta en la pared que llevaba a un pasadizo olvidado. «El sótano tiene salida secreta», chilló Sor Teresa, recordando las antiguas leyendas del convento sobre la sinagoga enterrada. Ruiz corrió por el túnel húmedo, tropezando con raíces y huesos antiguos. Detrás, las monjas lo perseguían con antorchas, sus hábitos ondeando como alas de cuervo. «No escaparás, tu sangre nos pertenece», gritaban. El pasadizo desembocó en el huerto del convento, bajo la lluvia torrencial que había cesado brevemente. El sacerdote emergió cubierto de barro, jadeante, y corrió hacia las calles de Sevilla. Las monjas no lo siguieron más allá de los muros. Temían la luz de la luna y los ojos de la ciudad. Pero Sor Isabel juró venganza. «Lo encontraremos. Nadie abandona el festín». El padre Ruiz llegó a la parroquia de San Vicente al alba, herido y delirante. Su vicario, un joven seminarista llamado don Felipe, lo atendió en secreto. «Canibalismo en el convento», balbuceó Ruiz, mostrando la pistola aún cargada. «Monjas devorando almas por voluntad divina». Don Felipe, horrorizado, envió un mensajero al obispado de Sevilla esa misma mañana. El obispo, Monseñor Vargas, un hombre astuto de 62 años, con conexiones en el Vaticano, recibió la denuncia con escepticismo inicial. «Monjas comiendo carne humana. Suena a alucinación por la sequía», dijo. Pero las pruebas eran convincentes. La mordida en la mano de Sor Clara, que las monjas curaron con hierbas, los huesos en el huerto y el diario parcial de Sor Ana que Ruiz había robado en la refriega. Para evitar un escándalo público que dañara la reputación de la Iglesia en tiempos de crisis social, Monseñor Vargas optó por un juicio secreto. El 2 de diciembre de 1875, una comisión eclesial, compuesta por 3 obispos y un inquisidor laico, allanó el convento al amparo de la noche. Encontraron el sótano manchado de sangre fresca, calderos con residuos de carne humana y a las monjas reunidas en oración, fingiendo inocencia. Sor Isabel defendió su fe purificada. «Dios nos envió las ofrendas, 8 almas, el mendigo, la familia gitana y el sacerdote que escapó». El obispo palideció al oír el número. «8 herejías, esto es apostasía». Ordenó el arresto inmediato, pero no a la Guardia Civil, a monjas franciscanas leales que custodiaron a las culpables en un carruaje discreto. Sor Isabel fue la primera en ser interrogada en el palacio arzobispal. «No pecamos, nos salvamos», insistió, describiendo visiones divinas que justificaban el canibalismo como comunión última. El diario de Sor Ana, confiscado, reveló detalles escalofriantes. La carne de los niños era la más pura, como maná del cielo. Monseñor Vargas, asqueado, decretó excomunión sumaria para las 7 monjas, pero el castigo fue sigiloso. No hogueras ni prisiones públicas, sino destierro a conventos remotos en Castilla, donde reflexionarían bajo vigilancia eterna. El convento de Sevilla sería clausurado y sus archivos quemados. Sin embargo, el padre Ruiz no estaba a salvo. Esa noche, mientras se recuperaba en la parroquia, oyó golpes en la ventana. Una figura encapuchada, Sor Ana, escapada del arresto, susurró desde la oscuridad. «No terminó, padre. El hambre nos sigue y ahora viene por usted».
El sacerdote se levantó de un salto, pistola en mano, pero la figura se desvaneció en la niebla. ¿Era real o el trauma lo volvía loco? Al día siguiente, el obispo lo envió a un retiro forzado en Toledo, por su salud. Pero Ruiz sabía la verdad. Las monjas no habían sido derrotadas. Solo se habían dispersado, y el secreto oculto se multiplicaría. El 3 de diciembre de 1875, en las profundidades del Palacio Arzobispal de Sevilla, se llevó a cabo uno de los rituales eclesiales más sombríos del siglo XIX. La excomunión colectiva de las 7 monjas del convento de Santa María de las Lágrimas. Monseñor Vargas presidió la ceremonia en una capilla secreta iluminada solo por 7 velas negras, una por cada hermana. Las monjas, encadenadas con rosarios de hierro, fueron obligadas a arrodillarse ante un altar invertido. Sor Isabel, aún desafiante, levantó la cabeza. Nosotros no pecamos, la Iglesia nos traiciona. El Hispo, con rostro pétreo, recitó la fórmula latina: excommunicamus et anatematizamus vos, por herejía, apostasía y profanación del sagrado cuerpo. El ritual duró horas. Cada monja recibió un golpe simbólico con una vara de olivo seco y sus hábitos fueron rasgados en cruz sobre el pecho. Sor Ana, la novicia, sollozó durante todo el proceso confesando: el hambre nos poseyó, pero Dios nos perdonará. Sor Teresa, la cocinera, maldijo en voz baja: volveremos a cocinar. Algún día. Monseñor Vargas selló el acto quemando los diarios confiscados en una hoguera ritual, pero no antes de leer extractos en voz alta para justificar la severidad. Comimos de los inocentes como lobos en el rebaño. Las cenizas se esparcieron en el Guadalquivir revivido, simbolizando el fin de la secta caníbal. Para evitar escándalo público, la prensa liberal de Sevilla ya olfateaba rumores de monjas locas. La Iglesia optó por destierro en lugar de ejecución. Sor Isabel, como líder, fue enviada al convento de las Descalzas Reales en Madrid, un lugar austero donde reflexionaría bajo vigilancia perpetua. Sor Teresa y Sor Clara fueron separadas y confinadas en Ávila y Toledo, respectivamente, en celdas individuales para prevenir contagio espiritual. Las otras 4, incluyendo Sor Margarita, herida en la fuga del padre Ruiz, terminaron en conventos rurales de Castilla, lejos de cualquier contacto humano. Todas recibieron votos de silencio eterno y sus nombres fueron borrados de los registros franciscanos. Oficialmente, habían muerto en un accidente de sequía. El convento de Santa María de las Lágrimas fue clausurado esa misma semana. La Guardia Civil, bajo órdenes del obispo, tapió las puertas con ladrillos y selló el sótano con cruces de plata. El huerto fue arrasado y los huesos enterrados, exhumados e incinerados en secreto. Un cartel discreto anunció: propiedad eclesial en restauración. Pero los vecinos de Santa Cruz no olvidaron. En las tabernas se contaban historias. Las monjas se volvieron brujas por el hambre. Un viejo gitano colocó un amuleto de ajo en la puerta tapiada, murmurando maldiciones contra las devoradoras de almas. El padre Ruiz, recuperándose en Toledo, recibió una carta del obispo el 10 de diciembre. El asunto está resuelto. No hable de esto por el bien de la fe, pero el sacerdote no podía olvidar. En sus sueños veía a Sor Ana en la ventana susurrando: el hambre nos sigue, y no estaba equivocado. Los primeros ecos del horror comenzaron a manifestarse semanas después. En Ávila, donde Sor Teresa confinada, una novicia joven, desapareció de su celda en enero de 1876. Encontraron solo rastros de sangre y un guiso sospechoso en la cocina del convento. «Accidente», dictaminó la Madre Superiora, pero los rumores volaron. La cocinera caníbal escapó.
En Toledo, Sor Clara fue vista merodeando los mercados nocturnos comprando carne para las hermanas. Un carnicero juró que sus ojos brillaban como los de un lobo. Sor Isabel, en Madrid, influenció a un grupo de monjas devotas con sus visiones purificadoras, formando una célula secreta que ayunaba hasta delirios. Y Sor Ana, enviada a un convento en Segovia, rompió su silencio eterno en febrero. Escribió una carta desesperada al padre Ruiz, que nunca llegó. El hambre no se fue, vive en nosotras, y ahora se extiende como la sequía que nos maldijo. La novicia fue encontrada muerta en su celda, con marcas de mordidas en los brazos, autoinfligidas, dijeron, pero el forense eclesial notó algo peor, residuos de carne humana en sus uñas. Sevilla, mientras tanto, revivía con las primeras lluvias de primavera. El Guadalquivir fluía de nuevo, los olivares reverdecían, pero en el barrio de Santa Cruz los niños evitaban la calle del convento tapiado. Adultos juraban oír cánticos en la noche, y un olor a carne asada flotaba ocasionalmente desde las grietas. El padre Ruiz, incapaz de callar, comenzó a recopilar testimonios en secreto. Esto no terminó con la excomunión, escribió en su propio diario. El secreto oculto se multiplicó, y pronto volverá a las sombras de la ciudad. En marzo de 1876, un nuevo rumor llegó a Toledo. Un convento en Castilla reportaba desapariciones inexplicables. El ciclo había comenzado de nuevo. Con la excomunión de diciembre de 1875, la Iglesia creyó haber enterrado el secreto del convento de Santa María de las Lágrimas. Pero el hambre que consumió a las 7 monjas no era solo físico, era una maldición espiritual que se filtró como niebla a través de los muros de Castilla y Andalucía. Entre 1876 y 1880, informes dispersos, ocultos en archivos vaticanos y diarios parroquiales, revelan cómo el legado caníbal se expandió, infectando otros conventos como una plaga silenciosa. No fue un regreso triunfal, sino una propagación sutil, alimentada por cartas clandestinas y visiones compartidas. En enero de 1876, el primer brote ocurrió en Ávila, donde Sor Teresa había sido confinada en el austero convento de San José. La cocinera, bajo vigilancia estricta, rompió su voto de silencio una noche de tormenta. Convenció a una novicia ingenua de 22 años, Sor Lucía, de que Dios exigía sacrificio para la sequía que aún acechaba. La joven desapareció de su celda el 15 de enero. Encontraron solo su hábito manchado de sangre y un caldero con sopa espesa en la cocina común. Sor Teresa juró inocencia. Fue un accidente de ayuno. Pero la Madre Superiora notó marcas de mordidas en los brazos de la desaparecida, huellas humanas. La Iglesia transfirió a Teresa a un aislamiento total en las montañas de Gredos, pero no antes de que enviara una carta codificada a Sor Isabel en Madrid. El sabor persiste, envía más hermanas. En Toledo, Sor Clara demostró ser la más astuta. Confiada en el convento de la Encarnación, fingió arrepentimiento y ganó la confianza de las monjas locales. En marzo de 1876 organizó sesiones de oración nocturnas donde recitaba salmos pervertidos aprendidos en Sevilla. 3 novicias se unieron a su círculo purificador, ayunando hasta delirios. Una de ellas, Sor Beatriz, fue encontrada exangüe en el jardín, con el estómago abierto, como si hubiera intentado comulgar consigo misma. Clara fue azotada y enviada a un convento en Extremadura, pero dejó un legado, un pequeño grupo de monjas que continuaron las oraciones secretas, reportando visiones de carne bendita en sus confesiones. Sor Isabel, en las Descalzas Reales de Madrid, fue la mente maestra.
A pesar de la vigilancia papal, usó su carisma para influir en las monjas jóvenes. En junio de 1876 formó una hermandad invisible a través de notas escondidas en Biblias. «El hambre es la verdadera penitencia franciscana», escribía. Dos monjas de élite, Sor Elena y Sor Victoria, desaparecieron en julio, presuntamente en peregrinación. Regresaron semanas después, más delgadas pero con ojos brillantes, trayendo rumores de un festín divino en las afueras de la ciudad. La iglesia intervino. Isabel fue confinada en una celda sin ventanas, pero sus ideas ya se habían esparcido como semillas. En 1877, un informe vaticano confidencial mencionaba 5 casos similares en conventos de Castilla-La Mancha, todos ligados a exnovicias de Sevilla. Sor Ana, la novicia atormentada, representó la fractura interna. En Segovia, su convento de Santa Cruz, escribió cartas desesperadas al padre Ruiz en Toledo. «El hambre me susurra en sueños. Veo a los gitanos, al mendigo, y ahora a monjas inocentes». En abril de 1877, Ana confesó todo a su superiora, revelando detalles del canibalismo original. Fue exhumada como testigo clave y enviada a un retiro en Roma para interrogatorio papal. Pero en el viaje desapareció en las sierras de Guadarrama. Su cuerpo fue hallado meses después, momificado por el frío, con un rosario en la boca y marcas de canibalismo autoinfligido. Su diario final recuperado terminaba con: «El secreto nos devora desde dentro. Huye, padre Ruiz». Mientras el legado se ramificaba, Sevilla comenzó a sentir los ecos. En 1878, el convento tapiado fue accidentalmente profanado por albañiles durante una reparación municipal. Encontraron el sótano intacto, cadenas, altares manchados y un esqueleto no identificado envuelto en un hábito gris. La prensa local tituló «Misterio en ruinas religiosas», pero la iglesia sofocó la historia con donaciones. Rumores de fantasmas caníbales atrajeron a curiosos nocturnos, y un niño del barrio desapareció en septiembre de 1878 cerca de las paredes selladas. Su cuerpo nunca se halló, pero un mendigo juró ver sombras encapuchadas saliendo huerto. El padre Ruiz, desde Toledo, compilaba evidencias en secreto. En 1879 recibió una visita inesperada. Sor Margarita, escapada de su convento en Castilla, suplicó asilo. «Isabel nos llama de vuelta a Sevilla», dijo con voz quebrada. «Dice que el ciclo debe cerrarse en el lugar donde empezó». El sacerdote, aterrorizado, alertó al obispo, pero Vargas lo ignoró. «Esas brujas están muertas para la iglesia». Sin embargo, en 1880, un patrón siniestro emergió. Desapariciones en conventos vinculados a las 7 originales sumaban 14 almas. El hambre no había muerto. Había evolucionado, esperando el momento para regresar a su cuna en Andalucía. Y en las sombras de Sevilla algo se agitaba, listo para desenterrar el secreto oculto una vez más. En 1880, 5 años después de la excomunión, el legado del convento de Santa María de las Lágrimas comenzó su retorno inexorable a Sevilla. La iglesia, creyendo el asunto enterrado, autorizó la reabertura del edificio tapiado para restauración caritativa. Monseñor Vargas, ahora arzobispo, vio una oportunidad para redimir la reputación eclesial, convertir el lugar en un orfanato para niños afectados por la sequía residual. Albañiles municipales removieron los ladrillos en abril de 1880 y el sótano, aún manchado de sangre seca, fue blanqueado con cal. Pero las sombras no se borran con pintura. Sor Isabel, confinada en Madrid, había orquestado el regreso desde su celda.
A través de una red de monjas leales, llamadas las Hijas del Hambre en cartas codificadas, contactó a Sor Margarita en Castilla. «El ciclo debe cerrarse en la cuna», escribió Isabel en 1879, usando tinta invisible hecha de jugo de limón. Margarita, fingiendo obediencia, escapó en marzo de 1880 y viajó a Sevilla disfrazada de viuda devota. Se presentó como hermana laica para ayudar en la restauración, ganando la confianza del nuevo prior, un sacerdote ingenuo llamado Don Lorenzo, ajeno al escándalo original. El orfanato abrió en junio de 1880 con 12 niños huérfanos de la sequía, todos entre 6 y 10 años. Sor Margarita cocinaba las comidas y pronto notó el potencial divino en los pequeños. «Carne pura, sin pecado», murmuraba mientras preparaba sopas. El primer nuevo sacrificio ocurrió en agosto. Un niño enfermizo de 7 años, Tomás el Flaco, desapareció durante una siesta. Encontraron solo su camisón en el huerto y un guiso especial que don Lorenzo elogió. «Sor Margarita, su cocina es un milagro». La monja sonrió, sabiendo que había iniciado el segundo ciclo. Enterró los huesos bajo las nuevas plantas de olivo, plantadas sobre las tumbas antiguas. Otras exmonjas se unieron gradualmente. Sor Clara, desde Extremadura, llegó en octubre de 1880 como ayudante de limpieza, trayendo hierbas medicinales que en realidad eran venenos para silenciar testigos. Sor Teresa, liberada condicionalmente por buen comportamiento en 1881, se instaló como cocinera principal. Juntas transformaron el orfanato en una trampa sutil. Los niños desaparecían uno a uno, atribuidos a enfermedades de la sequía. En 1882, 5 habían sido consumidos, guisos, empanadas y hasta dulces de carne para las fiestas religiosas. Las monjas, revitalizadas, recuperaron su brillo fanático. «Somos la nueva orden», proclamaba Sor Isabel en cartas que llegaban vía mensajeros secretos. Sor Isabel misma escapó en mayo de 1882 durante un traslado papal a Toledo. Sus guardianas, 2 monjas corruptas por sus enseñanzas, la ayudaron a huir en un carro de heno. Viajó de noche por caminos secundarios, llegando a Sevilla en julio. Se reunió con sus hermanas en el sótano restaurado, ahora un santuario oculto con altares de hueso y cruces invertidas. «El hambre nos reunió de nuevo», declaró Isabel, bendiciendo el círculo. Planeaban expandir, reclutar novicias del orfanato, transformar el lugar en un convento secreto. Pero don Lorenzo comenzó a sospechar en 1883. Notó el peso de Sor Teresa aumentando, los niños adelgazaban, y un olor metálico en la cocina. El prior confrontó a las monjas en septiembre de 1883. «¿Dónde están los niños desaparecidos?», exigió en el refectorio. Sor Isabel, ahora disfrazada de tía laica, lo invitó a ver por sí mismo. Lo llevaron al sótano, donde encontró pilas de huesos infantiles envueltos en hábitos. «¡Dios mío!», gritó don Lorenzo retrocediendo. Sor Clara lo golpeó con una cadena y Sor Teresa lo preparó como sacrificio sacerdotal. Su carne fue el festín más sagrado desde el padre Ruiz. «Cierra el círculo de 1875», dijo Isabel mientras comían. Enterraron sus restos en el altar central y el orfanato continuó, ahora con solo 7 niños, eco macabro del número original. Los rumores renacieron en Sevilla. En 1884, la prensa liberal publicó «Misterios en el orfanato de Santa Cruz. Niños fantasmas». La iglesia sofocó la historia, pero el padre Ruiz, aún en Toledo, ahora un ermitaño obsesionado, recibió una nota anónima. «Vuelven, el convento llama». En 1885, el arzobispo Vargas, enfermo y arrepentido, ordenó una investigación discreta.
Pero era tarde. Las monjas habían reclutado 2 novicias jóvenes, iniciándolas en el ayuno purificador. El número de desaparecidos subió a 12 y el huerto florecía con una vitalidad profana. Sor Isabel, desde las sombras, planeaba el golpe final, revelar el culto al mundo o consumir Sevilla entera. El secreto oculto no solo había regresado, había evolucionado en una hidra con 7 cabezas, lista para devorar de nuevo. Entre 1885 y 1890, el culto de las hijas del hambre trascendió los muros del orfanato en Sevilla, convirtiéndose en una red subterránea que se extendió por la ciudad como raíces venenosas. Sor Isabel, ahora autoproclamada matriarca del hambre, dirigía desde el sótano restaurado, usando el convento como base para reclutar. Las 2 novicias iniciadas en 1885, Sor Inés y Sor Dolores, huérfanas del orfanato, se convirtieron en sus apóstoles. Vestidas como laicas devotas, merodeaban las plazas y tabernas, atrayendo a los marginados de la sequía residual, mendigos, prostitutas y viudas desesperadas. «Únete a nuestra comunión», susurraban, prometiendo alimento eterno. La expansión fue metódica. En 1886, el culto abrió casas de caridad en los suburbios de Triana y Macarena, fachadas para atraer a los vulnerables. Sor Teresa, maestra cocinera, dirigía las cocinas, guisos milagrosos que aliviaban el hambre inicial, pero con un precio oculto. Los reclutas, alrededor de 20 en el primer año, juraban silencio y participaban en cenas sagradas nocturnas. El primer sacrificio urbano ocurrió en julio de 1886. Una prostituta llamada Rosa, de 28 años, desapareció tras una oración grupal. Su carne fue distribuida en empanadas vendidas en mercados, atrayendo más adeptos. El sabor de la salvación, decían las monjas, mientras el número de desaparecidos en Sevilla subía a 18. Sor Clara, la astuta, se infiltró en la alta sociedad eclesial. En 1887 sedujo a un vicario corrupto del arzobispado, ganando acceso a archivos y donaciones. Usó esto para encubrir investigaciones. Cuando la Guardia Civil interrogaba sobre niños perdidos, documentos falsos aparecían, atribuyendo las muertes a epidemias. El culto creció a 40 miembros, incluyendo laicos. Un carnicero que proveía cortes especiales, una nodriza que traía infantes huérfanos. Sor Isabel predicaba en sótanos. La sequía fue solo el comienzo. El hambre es el pan de Dios para los elegidos. Las novicias, ahora fanáticas, realizaban bautismos con sangre mezclada en vino, expandiendo el rito más allá del convento. El padre Ruiz, en Toledo, no podía ignorar los ecos. En 1888, a sus 58 años, envejecido por el trauma, recibió paquetes anónimos, recortes de prensa sobre misteriosas desapariciones en Sevilla, un mechón de cabello gitano y una nota: «El ciclo se cierra. Vuelve o muere». Obsesionado, Ruiz abandonó su retiro y viajó a Andalucía, disfrazado de peregrino. Llegó a Sevilla en octubre de 1888, alquilando una habitación en Santa Cruz. Investigó en secreto, interrogó a mendigos, visitó las casas de caridad y encontró un guiso sospechoso en una taberna. «Es carne humana», confirmó un viejo carnicero arrepentido, antes de ser silenciado con veneno. El confronto inevitable ocurrió en marzo de 1889. Ruiz irrumpió en una cena sagrada en el sótano del orfanato, ahora un templo profano con altares de hueso y velas de sebo humano. Encontró a 15 adeptos devorando un mendigo fresco, Sor Isabel presidiendo con un rosario de dientes. «Tú, el que escapó», rugió ella, reconociéndolo. El sacerdote blandió su crucifijo de plata, recitando un exorcismo. «En el nombre de Cristo, disipen esta plaga.
Las monjas lo rodearon, pero Ruiz disparó su pistola antigua, hiriendo a Sor Clara en el brazo. El caos estalló, adeptos huyendo, novicias gritando salmos invertidos. Ruiz robó un diario de Sor Inés, revelando planes: consumir 77 almas para la ascensión final, en el aniversario de 1875. Escapó por el pasadizo secreto, pero no ileso. Sor Teresa lo arañó en la cara, dejando marcas que sangraron por semanas. Ruiz huyó a la Catedral de Sevilla, buscando asilo con el arzobispo Vargas, ahora postrado por gota. «El culto vive», jadeó, mostrando el diario. Vargas, horrorizado, admitió su encubrimiento original. «Creí que había muerto». «Pero si revelas esto, destruyes la iglesia». Ordenó a Ruiz silencio forzado, enviándolo a un monasterio en Córdoba. Pero el sacerdote copió el diario y lo envió a un periodista liberal en Madrid. «El secreto oculto de Sevilla. Monjas caníbales renacen». En 1890, el culto alcanzó su apogeo con 60 miembros. Desapariciones semanales aterrorizaban la ciudad. 25 almas en total, desde niños de las calles hasta un sacerdote menor. Sor Isabel planeaba el clímax, una misa negra en el convento original para Pascua de 1890, consumiendo a un obispo capturado. Pero las filtraciones de Ruiz comenzaron a filtrarse. Rumores en tabernas, artículos velados en la prensa. La Guardia Civil, presionada, inició patrullas nocturnas. Sor Clara, herida, juró venganza. El padre pagará con su carne. El culto, acorralado pero feroz, se preparaba para la Guerra Santa. Sevilla, revivida por lluvias, ahora temblaba bajo el hambre espiritual que había regresado más voraz que nunca. La Pascua de 1890 marcó el clímax del culto de las hijas del hambre en Sevilla. Sor Isabel, convencida de su destino divino, planeó la misa negra como coronación, un ritual para ascender consumiendo 77 almas, cerrando el ciclo de 1875 con la carne de un obispo capturado. El convento restaurado, ahora un laberinto profano, se preparó durante semanas. El sótano se transformó en un templo subterráneo. Altares de hueso tallado, cruces invertidas untadas con sangre seca y un círculo de 60 adeptos, monjas, laicos y novicias fanáticas, reunidos en hábitos grises manchados. Velas de sebo humano iluminaban el espacio, proyectando sombras que danzaban como demonios. El obispo elegido fue Monseñor Vargas, el mismo que había ordenado la excomunión original. En marzo de 1890, Sor Clara lo secuestró durante una procesión nocturna en la catedral, drogándolo con vino envenenado y arrastrándolo al convento en un carro disfrazado de ambulancia. Vargas, de 77 años y debilitado por la gota, despertó encadenado al altar central, su mitra caída a un lado. «Herejía, la iglesia los maldecirá», gritó al ver a Sor Isabel presidiendo, vestida con un hábito bordado de símbolos ocultos. «No, monseñor», respondió ella con voz serena, «usted nos maldijo primero. Ahora su carne nos santificará. 77 almas para el banquete eterno». El ritual comenzó al atardecer del domingo de resurrección. Los adeptos formaron un círculo, cantando salmos pervertidos, Agnus Dei, quitolis peccata mundi, carnem nostram da nobis. Sor Teresa preparó el sacrificio, cuchillos rituales afilados, calderos burbujeando con hierbas alucinógenas. Las novicias, Sor Inés y Sor Dolores, ahora de 20 años, danzaron alrededor del altar, untando el cuerpo de Vargas con aceite bendito, mezclado con sangre de mendigos recientes. El arzobispo suplicó: «Ruiz me advirtió, el hambre es del diablo». Pero Isabel lo silenció con un trapo empapado en vino. «Pronto conocerá la verdadera comunión». El clímax llegó a medianoche.
Sor Isabel levantó un cuchillo curvo, recitando: «En el nombre del hambre eterno, consumimos al pastor para guiar al rebaño». El primer corte fue en la garganta de Vargas. La sangre brotó como vino sacramental, recogida en copas para los adeptos. Gritaron en éxtasis, bebiendo y lamiendo las gotas. Sor Teresa desolló el cuerpo con maestría, separando carne para el festín, el corazón para Isabel, núcleo de la fe torcida, los muslos para las monjas, fuerza renovada. Los adeptos devoraron crudo y cocido, trozos sangrientos envueltos en pan ácimo, sopas espesas de vísceras. El aire se llenó de un olor metálico y dulzón, y visiones colectivas azotaron la sala. Apariciones de los gitanos de 1875, el mendigo el tuerto, niños del orfanato, todos sonriendo, invitando al banquete. Pero el caos interno estalló en el pico del ritual. Sor Ana, no, una nueva Ana, una novicia reclutada que había fingido lealtad, traicionó el culto. Horrorizada por el sacrificio del obispo, gritó: «Esto no es Dios, es abominación». Corrió al altar, apuñalando a Sor Clara en el caos. La sala se convirtió en un pandemonium, adeptos luchando entre sí, algunos arrepentidos huyendo por pasadizos, otros defendiendo el festín con uñas y dientes. Sor Isabel, salpicada de sangre arzobispal, maldijo: «La debilidad nos traiciona de nuevo». Ordenó a Sor Teresa capturar a la traidora, pero la novicia escapó al huerto, alertando a un guardia nocturno con un grito que resonó por Santa Cruz. La intervención llegó al alba. El padre Ruiz, que había regresado a Sevilla en secreto tras filtrar su diario al periodista, coordinó con la Guardia Civil. Alertado por el grito, lideró un asalto. 20 guardias armados irrumpieron en el convento, encontrando el sótano en masacre. Cuerpos mutilados, adeptos enloquecidos devorando restos, Sor Isabel blandiendo el cuchillo ensangrentado. «Por el rey y la fe», gritó Ruiz, disparando al aire para dispersarlos. Vargas yacía eviscerado en el altar, su rostro congelado en terror. Las monjas resistieron. Sor Teresa lanzó un caldero hirviendo, hiriendo a 3 guardias. Sor Dolores arañó el rostro de Ruiz, gritando: «El hambre vive». Pero el número los abrumó. Isabel fue capturada viva, encadenada y arrastrada al exterior, su hábito rasgado, revelando cicatrices de ayunos pasados. El asalto duró horas, 35 adeptos fueron arrestados, 12 murieron en la refriega, algunos por sus propios compañeros en frenesí caníbal. El sótano fue sellado de nuevo, esta vez con pólvora. Los guardias incendiaron los altares y el humo negro se elevó sobre Sevilla como una advertencia. Ruiz, herido pero vivo, rescató documentos del culto, listas de 77 víctimas confirmadas desde 1880, mapas de casas de caridad infectadas. El arzobispo interino, sucesor de Vargas, ordenó un encubrimiento masivo. Escándalo caníbal en Sevilla se convirtió en revuelta de locos por la sequía. Pero Ruiz juró verdad. «El secreto no morirá conmigo». Mientras lo llevaban a un hospital, vio a Sor Isabel ser cargada en un carro para Madrid. Sus ojos se encontraron. «Volveremos, padre», susurró ella. «El hambre es eterno». El amanecer del 21 de abril de 1890 iluminó Sevilla con un resplandor rojizo, teñido por el humo del convento en llamas. La misa negra había sido sofocada, pero el culto de las hijas del hambre dejó una cicatriz indeleble en la ciudad. El padre Ruiz, vendado y exhausto, vio cómo la Guardia Civil arrastraba a los sobrevivientes. Sor Isabel encadenada, gritando profecías de hambre eterna. Sor Teresa con manos atadas, murmurando recetas malditas. Las novicias, en shock, sollozando salmos rotos.
35 arrestos, 12 muertos y el cuerpo eviscerado del arzobispo Vargas como testigo mudo del horror. El sótano, ahora cenizas, ocultaba 77 almas consumidas desde 1875, un número bíblico que la Iglesia enterraría para siempre. El juicio fue un secreto de Estado eclesial. En mayo de 1890, un tribunal papal en Madrid condenó a Sor Isabel y sus principales seguidoras a cadena perpetua en prisiones remotas de las Islas Baleares, lejos de la península. Por herejía caníbal y profanación sacrílega, dictaminó el cardenal inquisidor, quemando públicamente los diarios del culto en la Plaza Mayor. Isabel, hasta el final, defendió su fe torcida. El hambre no es pecado, es revelación. Dios nos envió la sequía para purificarnos. Fue confinada en una celda sin luz, donde murió en 1897, susurrando, «Vuelve». Sor Teresa se suicidó en 1892, cortándose las venas con un cuchillo escondido. Su última nota decía, «Sin carne no hay Dios». Las novicias menores recibieron reeducación en conventos leales, pero 3 escaparon en 1893, propagando rumores en Andalucía hasta ser capturadas. La Iglesia orquestó un encubrimiento magistral. El arzobispo interino declaró el incidente revuelta de fanáticos por hambruna residual, culpando a la sequía de 1875 como castigo divino. El convento fue demolido en 1891, sus ruinas convertidas en un parque público con una placa discreta, en memoria de las víctimas de la adversidad. Documentos clave, incluyendo el diario de Ruiz, fueron sellados en los archivos vaticanos, accesibles solo a obispos. El padre Ruiz, héroe anónimo, fue silenciado, enviado a un monasterio en Galicia, donde vivió recluido hasta su muerte en 1905. Su confesión final, grabada por un monje, advertía: «El secreto oculto no muere, duerme en las sombras esperando la próxima sequía». El monje quemó el testimonio por orden superior. Entre 1890 y 1923, los ecos persistieron como fantasmas. Desapariciones aisladas en Sevilla, un mendigo en 1895, una prostituta en 1902, fueron atribuidas a crímenes comunes, pero testigos juraban ver figuras encapuchadas. En 1910, un informe confidencial del Vaticano mencionaba 3 células residuales en conventos andaluces, sofocadas con excomuniones silenciosas. La prensa liberal, como El Liberal de Sevilla, publicó artículos velados sobre monjas malditas, pero fueron censurados. El hambre espiritual se diluyó con la prosperidad de la restauración borbónica. Lluvias abundantes, olivares revividos y la memoria colectiva enterrada bajo capas de olvido. El secreto resurgió en 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera. Un albañil llamado Manuel López, contratado para excavaciones urbanas en Santa Cruz, rompió accidentalmente una pared tapiada bajo las ruinas del convento. Encontró el sótano original intacto, cadenas oxidadas, un altar de piedra con manchas rojizas y 7 esqueletos envueltos en hábitos grises, las monjas originales de 1875, preservadas por el clima seco. Junto a ellos, una nota amarillenta de Sor Isabel: «El hambre nos salvó y nos condenó. Que Dios tenga piedad de los que desentierran la verdad». López, aterrorizado, alertó a las autoridades, pero la Iglesia intervino. Los restos fueron exhumados en secreto y reenterrados en un cementerio anónimo. El albañil recibió una pensión para callar y el sitio fue pavimentado para un mercado. Hoy, en 2025, el barrio de Santa Cruz guarda susurros. Turistas evitan la plaza del antiguo convento en noches secas y guías locales cuentan la leyenda de las monjas caníbales como folclore. Pero los archivos vaticanos, desclasificados parcialmente en 2000,
confirman el horror. 85 víctimas totales, un culto que desafió la fe católica como ninguna herejía antes. El padre Ruiz tenía razón, el secreto no muere, evoluciona. ¿Cuántos conventos aún ocultan ayunos purificadores? ¿La sequía actual despertará algo similar? Esta es la historia completa del secreto oculto de las monjas caníbales. No solo hambre, sino fe devorada por la oscuridad. Si te estremeció hasta los huesos, dale like y comparte con quien ama los misterios prohibidos. Suscríbete a Secretos Oculto y activa la campanita para más relatos macabros del pasado. Próximo, la maldición de los gemelos en México, 1890. Comenta abajo. ¿Creerías en un milagro así o lo verías como maldición eterna? Duerme con la puerta cerrada. Y recuerda, algunos secretos mejor dejarlos enterrados. Gracias por unirte a la oscuridad. Hasta la próxima revelación.